Vamos a continuar con el curso de instalaciones eléctricas residenciales en esta sesión número 3. En la sesión anterior aprendimos el funcionamiento de los circuitos básicos que se ocupan para realizar el montaje de una instalación eléctrica residencial y también aprendimos los símbolos que se utilizan para los diferentes tipos de diagramas. En esta oportunidad vamos a empezar a hacer un circuito sencillo utilizando los diagramas y los símbolos que vimos en la sesión anterior para que veamos cómo se van aplicando y para que veamos cómo se va haciendo la lógica de conexión de los diferentes circuitos. Porque dicho sea de paso, en la sesión anterior los vimos los circuitos por separados. Hoy por primera vez los vamos a ver juntos, en la medida que la dificultad del ejercicio nos permita hacerlo. Para esto entonces he traído el circuito más sencillo. Es un circuito en el cual me piden que instale una luminaria con su respectivo switch o interruptor y un tomacorriente. Normalmente lo que se hace es realizar el diagrama unifilar en una primera instancia. Pero en esta ocasión, para que vayamos entendiendo mejor la lógica de conexión, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el pictórico real primero y de este vamos a basarnos para hacer el unifilar. Creo yo que por la forma en que estamos desarrollando este curso, que es netamente virtual, creo que va a ser un poco más fácil hacerlo de esta manera. Ustedes con la práctica van a poder irlo realizando primero el unifilar y luego el pictórico real. Entonces yo aquí tengo el bosquejo de la instalación eléctrica que me permiten hacer. Voy a ir explicando más o menos en qué consisten las partes que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y pues en la parte de arriba, voy a ocupar este puntero para que se logre ver mejor. Aquí en la parte de arriba se encuentra la tubería que va hacia la calle. Esta parte es la que va hacia la calle, es la acometida de que viene de la calle, donde entran los cables, en donde conecta la empresa que nos va a dar el servicio de electricidad. Luego por aquí está la caja térmica. Vean que aquí tiene los dos bordes de conexión de los cables que vienen de la calle, cuando es una caja que ocupa dos fases, es decir, dos líneas vivas, 220 en este caso. Aquí tengo la regleta de conexión del neutro y aquí tengo la regleta de conexión de la tierra física, del polo tierra. Luego aquí tengo la tubería que va a una caja octagonal. Aquí, bueno, ciertamente la figura que he ocupado no es octagonal porque no la tenía a la mano, entonces ocupé esta. Entonces, esta sería como el equivalente a una caja octagonal. Y aquí, por ejemplo, otra tubería que va a la caja rectangular o 4x2. Aquí tengo un toma corriente visto de la parte trasera. Por eso no se logra ver la parte donde está el toma hembra, propiamente, donde enchufamos los electrodomésticos. Y aquí aparece una tubería que va a otra caja rectangular o 4x2 que va a la parte del interruptor, visto también de la parte de atrás, en donde solo vamos a ver dos tornillos encima del interruptor. Por aquí tenemos el receptáculo con su respectivo foco. Entonces vamos a ver cómo se va haciendo la conexión de estos elementos. Vamos a ir haciendo despacio de lo más simple, vean que este es un circuito bastante simple, a lo más complejo para que no vaya costando ir entendiendo la lógica de conexión de los diferentes elementos que componen la instalación eléctrica. Vamos a ir tratando la manera también de respetar un poco la parte de los colores. Esto con el objetivo que se haga más fácil entenderlo. Entonces, por ejemplo, por aquí viene la línea que viene de la acometida y viene aquí al primer borde. Vamos a ocupar este rojo para pase. Y luego con este negro viene la línea de el neutro. Lo vamos a conectar por aquí. Vamos a dejar un dado térmico libre con su respectivo borde de conexión porque simplemente vamos a hacer una instalación sencilla con una sola protección. Ahora, de aquí yo debo de sacar dos alimentaciones. Ahora, de aquí yo debo de sacar la alimentación que va a ir a mi caja octagonal, que es la que me va a servir como caja de registro en este caso. Entonces, yo conecto en el dado térmico y traigo mi primera línea para acá. Luego, traigo mi neutro y traigo esta otra línea para acá. Ahí lo tengo. Ya que metí las dos líneas a la primera caja que me va a servir como caja de registro, es decir, donde voy a hacer los empalmes de las diferentes derivaciones, procedo a meter los cables de los otros elementos. Por ejemplo, aquí, yo tendría que hacer aquí una conexión para llegar a esta parte. Y ojo, aquí de una sola vez conecto a la parte del toma corrientes. Que yo puedo conectar arriba o abajo, es indiferente. Al final es el mismo punto de conexión. Es decir, estos dos son para el mismo punto de conexión y estos otros dos del otro lado es el mismo punto de conexión. Da igual si conecto arriba o abajo. Luego aquí, por ejemplo, yo tengo que conectar, obviamente, un neutro para que me funcione el toma corriente. Entonces aquí
vamos a esta parte. Ya que energicé el toma corriente, vamos a proceder a hacer lo mismo con el apagador o el interruptor y la luminaria para que funcione. Entonces, para la luminaria yo necesito llevarme una alimentación. Vean, conecto aquí mismo y voy a esta parte. Pero veamos que de aquí del interruptor yo tengo que salir para la parte de la luminaria, es decir, para este foco que está aquí. Porque recordemos que, y lo vimos en el video anterior, los interruptores lo que hacen es cortarme el paso de la corriente. Entonces aquí necesito tener esta línea que se devuelva por aquí para que cuando baje por aquí la corriente, aquí yo tenga la posibilidad de cortarla y cuando lo una suba por aquí mismo a conectarse al foco. Eso es lo que voy buscando, o la luminaria. Entonces, como dijimos que los conductores que salen del interruptor para la luminaria no siempre tienen corriente, no podemos decir que son fase, sino que le dimos el nombre de retornos. Y por lo tanto, entonces le vamos a poner otro color. Por ejemplo, le vamos a poner este azul. Y este va directo a la luminaria. Recordando que esta luminaria al final va a ir montada sobre esta caja, sobre esta parte. Entonces, por lo tanto, puedo hacerlo directo. Y para que la luminaria me funcione, o para que cualquier elemento me funcione, siempre necesito tener fase y neutro, así como en el caso del toma corriente. Vean, aquí tengo fase y neutro. La luminaria también pasa lo mismo. Si bien es cierto, la fase le llega a través de un retorno, el cual manipulo con este switch, pero no deja de ser el elemento que le da corriente. Entonces, necesito la parte del neutro que lo conecto aquí y salgo para acá. Vean que ahí ya terminé la parte del circuito. Como pueden ver, es bastante sencillo poderlo elaborar. Simplemente deben de ir siguiendo como esa lógica de conexión. Ojo, antes que me crucifiquen, porque no he aterrizado los tomas, esos aspectos los vamos a ir viendo un poco más adelante, porque lo que me interesa ahorita es que se comprenda de una manera fácil cómo es que funcionan los circuitos, cómo es que se deben de conectar. Más adelante vamos a ir viendo los aspectos de seguridad. Sé que vamos a ir poco a poco y por lo tanto ahorita no he aterrizado el toma corriente. Incluso yo les mencionaba en el video anterior que hoy en día se aterrizan incluso las luminarias porque estas normalmente traen un cuerpo de metal y también a veces se aterrizan incluso las cajas rectangulares. Entonces esos aspectos de seguridad los vamos a dejar para futuros videos. Entonces vean que aquí ya terminé de hacer la instalación que se me había pedido, así es como se elabora y por lo tanto pasaríamos a basarnos en este para hacer la parte del diagrama unifilar, que lo tengo aquí más abajito. Vean que aquí yo tengo el bosquejo de un cuarto sencillo, una casa popular, qué sé yo, algo bastante sencillo, en donde simplemente voy a poner esto que está aquí arriba, una caja térmica, una luminaria y un toma corriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte para hacer el diagrama unifilar que en la parte de arriba hemos desarrollado como pictórico real? Para poder hacer eso, tengo que haberme aprendido los símbolos. Recordemos los símbolos como eran. Bien, por si se nos ha olvidado, aquí aparecen al lado izquierdo del croquis que tengo aquí de una habitación o de una casa al cual le vamos a realizar la instalación eléctrica que desarrollamos en la parte de arriba. Entonces, el primer símbolo que tenemos es la caja térmica o tablero principal. El segundo es el toma corriente, el tercero es el switch simple y el cuarto es la luminaria. Entonces, vamos a empezar a hacer el unifilar basándonos, como dije, en el desarrollo del pictórico real que hicimos anteriormente. Entonces lo primero que voy a hacer es poner la caja térmica. Yo la caja térmica la voy a poner donde quiera, según la distribución que quiero darle en la casa. Normalmente las cajas térmicas se dejan un poco accesible a la parte en donde la compañía de electricidad va a poder hacer la conexión. Es decir, si yo la dejo en esta zona, aquí vamos a suponer, porque aquí está la puerta, vean, voy a suponer que aquí es la calle, por lo tanto ellos pueden, aquí en teoría pasarían el tendido secundario de la calle y de aquí harían la conexión para acá, queda más accesible. ¿La puedo dejar al fondo? Sí se puede. Incluso la puedo dejar en otro lugar en donde me sea más factible. Lo único que debo de entender que desde donde yo deje la caja térmica debo de sacar líneas de conexión hacia la calle porque es ahí donde va a conectar a la compañía de electricidad. Por lo tanto, mi recomendación es que en la medida de lo posible se deje lo más cerca posible de la calle, siempre y cuando la construcción y la distribución de la casa lo permita. Entonces vamos a suponer aquí que sí se puede, entonces yo lo voy a dejar por ahí. Esto es una cuestión a gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ustedes van a ir haciendo las distribuciones en base a cómo les diga el cliente que van a querer los diferentes accesorios. Voy a suponer que la luminaria la queremos al centro porque es una sola, entonces para que ilumine toda la habitación o toda la casa la dejo al centro y en la parte de
la puerta, lo normal es que se ponga el interruptor, es decir, para que cuando yo entre, no entre a oscuras, sino que tenga acceso para poder encender de manera fácil. Entonces, si se fijan ahí, puse la caja térmica o tablero principal, la luminaria y el interruptor. ¿Qué me falta por poner? El toma corriente. Y el toma corriente, pues lo ponemos donde querramos. Como dije, eso va a depender del gusto del cliente y la necesidad del cliente. Yo en este caso lo voy a poner por esta zona. Esta es la parte en donde ustedes deben de ponerle un poco más de empeño y por eso dije en el video anterior que en teoría es el diagrama más importante porque es donde nos da los datos del tipo de alambre que vamos a ocupar, las distancias, la distribución, el calibre de conductores, etcétera. Todos los datos los sacamos de este plano. Entonces vamos a hacer la conexión para que veamos cómo funciona y vamos a ir escribiéndole los datos, al menos los más básicos, que nos van a permitir ir comenzando a hacer el primer plano de una instalación. Entonces, si nos basamos en el diagrama de la parte de arriba, aquí tengo la caja térmica y aquí tengo esta primera caja octagonal, que es la que me sirve como registro, que básicamente es mi luminaria. Entonces aquí tengo mi caja de registro y aquí tengo mi luminaria. Por lo tanto, entonces voy a hacer la primera conexión de aquí para acá. Entonces me quedaría algo como esto. Entonces ahí tengo la primera conexión y voy a empezar a definir los valores que necesito ponerle como datos. ¿Qué datos voy a ir poniendo ahí? La cantidad de conductores que tengo en ese tramo. Por ejemplo, aquí yo tengo 2, que sería fase y neutro. Entonces aquí vamos a poner esos datos, que serían 2 líneas que me representan que son 2 conductores. Estas 2 líneas son fase y neutro. Y le vamos a poner del número 10. ¿Qué tipo de cable? Va a ser TH, HN. Y podemos ponerle aquí que va a ser poliducto de 3/4. Vean, todos esos datos deben de ir. Las líneas que van por ahí, la cantidad de líneas, el calibre del conductor, el tipo de conductor y el diámetro de la canalización. Vamos ahora entonces a hacer la segunda unión. La segunda unión va de la caja octagonal a la caja rectangular, es decir, es esta zona de aquí. Entonces sería de aquí para acá. Vale, ahí está la conexión. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Vamos a ver cuántos conductores pasan en esa zona. Ya vimos entonces que pasan 2. Aquí en esta zona pasan 2. Entonces, de la misma manera, vamos a poner que pasan 2 conductores, que es fase y neutro. Como es un tomacorriente, es del número 12, TH, HN, y aquí vamos a ocupar un poliducto de media. Entonces ahí está. Vamos al siguiente tramo, que sería de la luminaria al switch. Es decir, de esta manera. Bien, vamos a ver cuántas líneas pasan por ese tramo, que sería esta parte de aquí. Básicamente pasan 2 líneas, pero vean que tiene otro color, porque una es roja y otra azul, que significa que una es fase y la otra es retorno. Esos datos hay que tenerlos presentes a la hora de ir haciendo el diagrama unifilar. Entonces aquí, de la misma manera, tengo 2, que sería fase y retorno. Como es una luminaria, le vamos a poner del número 14 y en un poliducto de media siempre, y va a ser TH-HN, el tipo de conductor que vamos a poner ahí. Aquí nos hace falta como poner la medida, por ejemplo, es decir, cuánta distancia hay desde esta luminaria hasta este toma, cuánta distancia hay desde esta luminaria a esta caja térmica o tablero principal, y cuánta distancia hay de esta luminaria a este switch. Entonces, en este caso, como yo lo estoy haciendo de manera hipotética, no tengo una medida, por el momento lo vamos a dejar así, pero ahí faltaría como ese dato. Entonces, como pueden ver, así se realiza el diagrama unifilar para una instalación eléctrica residencial, que es bastante sencilla en este caso. En la medida que las instalaciones se vayan haciendo como más complejas, porque van necesitando más accesorios, más puntos de conexión, más luminarias, etcétera, se van haciendo cada vez más grandes y van teniendo, a su vez, más líneas por cada tramo. Vean que aquí en cada tramo hay 2 líneas nada más o 2 conductores, pero en la medida que se van haciendo más complejos van entrando más conductores y no solo eso, también los conductores pueden ser incluso de diferente calibre, entonces todos esos datos tienen que irse poniendo ahí. Quería comenzar con esta parte de elaboración de diagrama por un diagrama que fuera bastante sencillo para que no nos hiciéramos tanta bola. Ya para finalizar, como les decía al inicio y en el video anterior incluso, este diagrama es el primero que se hace para saber a grandes rasgos la distribución de la instalación y las medidas y los demás
datos que necesito saber para hacer el montaje. Por eso es que se debe hacer al inicio. Yo lo quise hacer al revés para que se comprenda de dónde es que voy sacando los datos. En términos prácticos, cuando ustedes ya puedan, este diagrama lo van a realizar en su cabeza. Uno lo hace mentalmente y mediante ese conocimiento es que uno va reflejándolo aquí. Por eso es que yo lo hice al revés, porque básicamente se va haciendo a la par. Luego uno, si tiene un ayudante o alguien que tenga menos experiencia, pues dibuja este tipo de diagramas para hacer como la parte de orientar cómo van las conexiones. Entonces, esa fue la razón por la que lo quise hacer al revés, para que se entendiera de dónde voy sacando los datos. Con la práctica ustedes, como dije, lo van a ir haciendo de manera mental. Entonces, espero que haya quedado claro cómo es que se arma este tipo de diagramas y nos vemos en un siguiente video.